El principio de correspondencia nos informa que, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio explica que todos los planos desconocidos e invisibles pueden ser comprendidos si entendemos que las leyes universales funcionan en todos ellos. Además, existen correspondencias entre los fenómenos visibles y los invisibles, que permiten a la mente entender las cosas superiores, luego de haber comprendido bien las inferiores. El Kybalión nos da el ejemplo de la geometría, pues al comprender las leyes de la geometría, el astrónomo calcula los movimientos de los planetas desde su diminuto escritorio, a años luz de distancia. Así, quien comprenda los principios universales y sepa aplicar la ley de correspondencia, tendrá unos fuertes cimientos sobre los cuales sostendrá su comprensión del universo y los planos invisibles. De acuerdo con el Kybalión, los planos de existencia son tres: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Cada uno de estos planos tiene 7 subdivisiones. En el libro se aclara que en realidad los planos son sucesivos y por lo tanto se funden unos con otros, de manera que las especificaciones y las subdivisiones son más bien una guía para el entendimiento que una realidad objetiva. Procedamos a revisar, dicho lo anterior, los 3 planos de existencia, comenzando por el plano físico. Las 7 subdivisiones del plano físico serían las que se muestran en la imagen. El plano de materia A comprendería las formas materiales sólidas, líquidas y gaseosas. El B comprendería la energía radiante o plasma. El plano material C, según se nos informa, comprende formas de la materia más sutil y tenue. Sobre el plano de la sustancia etérea, el Kybalión nos dice que comprende lo que la ciencia denomina éter. Pero el éter de la ciencia fue descartado hace mucho como irreal, de manera que el cientificismo pseudoesotérico, utilizado aquí para dar alguna veracidad a este supuesto plano, se derrumba. Si asumimos, como parece, que los 3 iniciados se refieren al éter vital, habría que aclarar que el éter vital, enunciado por ejemplo por Aristóteles, o el éter vital teosófico, no son en ningún caso el éter a que se refería la ciencia. Querer unir el éter científico obsoleto al éter vital esotérico o filosófico es un error catastrófico. El plano de la energía A contendría las formas de energía como calor, luz, magnetismo, electricidad, atracción y otras fuerzas. Parece extraño, a este respecto, que se posicione a las energías físicas después del éter vital, pues en el ocultismo se entiende que la vida o el éter es superior a las energías físicas como el magnetismo y la electricidad. El plano de la energía B comprendería las fuerzas sutiles de la naturaleza. Nada se describe de ellas. Y finalmente, el plano de la energía C comprendería energía tan elevada que no es reconocida por el hombre y que son utilizables solamente por seres superiores. Así culmina el recorrido por el plano material. No se entregan mayores detalles sobre ningún plano y parece que mientras más alto es el plano, más imaginación necesitaron los 3 iniciados. Resulta inquietante que todas las energías conocidas hayan sido agrupadas en el plano A, mientras que ni del B ni del C se dice algo útil. Pero continuemos con el plano mental. El plano de la mente mineral comprendería las entidades o grupos que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas, etc. Se menciona que a esas entidades se las puede llamar almas, y que son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad. Se dice que no se suele atribuir mente, alma o vida al reino mineral, pero que todos los ocultistas reconocen su existencia. Si bien esto es cierto, existe una contradicción que los 3 iniciados no resuelven. Cuando el esotérico habla de inteligencia o alma en los minerales y en las plantas, no dice que estos posean alma o mente, pues esto no es así. Más bien,
debe entenderse que hay una especie de alma o mente grupal que gobierna a determinados grupos minerales, vegetales o animales, pero desde afuera del cuerpo. Por lo tanto, el mineral no tiene vida en sí, ni alma, pues estos están fuera de él y se manifiestan de una manera muy diferente. La planta posee vida en su propio cuerpo, y esto es notable, pero su alma se halla fuera de ella, de ahí que no veamos en ella las emociones. El animal posee vida y alma, por eso lo vemos desarrollándose, reproduciéndose y sintiendo, pero su inteligencia está fuera de él, es decir, su espíritu inteligente se halla fuera de su cuerpo, en mayor o en menor grado dependiendo de la especie. Por eso, por ejemplo, la hormiga individual, es decir, el individuo de hormiga, no es inteligente, pero el grupo sí lo es, como se observa con su comportamiento grupal. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las abejas. Es decir, la inteligencia de las hormigas o de las abejas no está en el individuo, sino abarcando al grupo. Pero esto lo explicaremos en otro video en el que nos referiremos a la inteligencia, alma y vida grupal del reino mineral, vegetal o animal. El plano de la mente A abarcaría entidades desconocidas para el hombre corriente y que serían invisibles para los sentidos ordinarios. El plano de la mente vegetal comprende las entidades que dan vida al mundo vegetal. El plano de la mente elemental B comprende estados y condiciones de una forma superior de elementales invisibles. El plano de la mente animal comprende los estados y condiciones de las almas que animan los cuerpos vivientes de los animales y que son familiares a todos nosotros. El plano de la mente elemental C comprendería otro grupo de seres elementales invisibles. Estos serían superiores a los del grupo A y del grupo B. El plano de la mente humana comprendería la mentalidad del hombre. Así, se concluye el recorrido por el plano mental. Para los que tienen dudas al respecto, parece justo aclarar que los planos elementales A, B y C de seres invisibles se refieren probablemente a los elementales de Paracelso, aquellos que él describiera con los nombres de gnomos, ondinas, nereidas y salamandras. Los gnomos serían los elementales de inteligencia inferior, ondinas y nereidas son intermediarios y las salamandras son los elementales de inteligencia superior. Avancemos ahora al último nivel, el plano espiritual. Los detalles aquí se han vuelto vergonzosamente escasos y las exageraciones voluptuosamente llamativas. Se dice que en los planos espirituales existen los ángeles, arcángeles o semidioses, así como hombres muy elevados. Nada más irreal, puesto que todo ser humano participa del mundo espiritual, en tanto que todos poseemos espíritu pensante. El pensar es una facultad espiritual, y por lo tanto, hasta el más retrasado de los hombres es capaz de pensar y participar del mundo espiritual. En todo caso, para obtener más detalles sobre el mundo espiritual, creo que podrían encontrarse muchas mejores y mayores aclaraciones, más precisas también, en la Teosofía de Rudolf Steiner o el concepto Rosacruz del cosmos de Max Heindel. Es importante notar, antes de continuar, que el Kybalión ha separado los planos mentales de los espirituales para referirse a cosas diferentes, mientras que cuando se nos explicaba el principio de mentalismo, la palabra espíritu y mente fueron utilizadas indistintamente. Por ejemplo, en esta línea que dice: el todo es mente viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu. Se da por entendido que el todo es mente y que mente es lo mismo que espíritu. ¿Por qué entonces ahora se separa mente de espíritu como dos cosas distintas en diferentes planos? La respuesta es muy sencilla. El escritor no tiene claridad conceptual. Quien solo se entretiene con las fantasías del Kybalión difícilmente exigirá rigurosidad conceptual. Cuestionando hasta la médula. A todo lo anterior podemos añadir una importante observación. Se nos dice que el plano físico es el inferior
y que el espiritual es el superior. Sabemos, sin embargo, que el todo y su universo son infinitos. Sería cuerdo, pues, asumir que el plano físico es el límite inferior del universo y que el espiritual es el superior. No deberíamos dudar de una afirmación de tales magnitudes, donde el autor pretende ser conocedor de lo más alto y bajo del universo. Y aunque los autores del Kybalión fuesen realmente tres iniciados, debemos darnos el lujo de poner en duda que tres simples hombres, por muy incrementadas que estuviesen sus capacidades clarividentes o intelectuales, sean capaces de concebir lo más alto o lo más bajo de un universo que en esencia es infinito. Lo más probable es que hasta el más poderoso ángel desconozca lo más elevado del todo y que hasta el demonio más burdo ignore lo inferior. Por lo tanto, lo físico y lo espiritual deben ser concebidos como un extracto del universo, un extracto que nosotros, simples humanos, logramos percibir a través de nuestros sentidos y nuestro pensamiento, pero en ningún caso han de ser los límites inferiores o superiores del todo infinito. Más adelante en el libro se realizan varias pomposas afirmaciones que también es necesario revisar. Por ejemplo, se dice que los que han alcanzado grandes poderes espirituales y los han empleado mal, se han creado un destino terrible, y la oscilación del péndulo del ritmo inevitablemente los llevará al otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto tendrán que volver nuevamente a hacer el mismo camino a lo largo de las múltiples espirales del sendero. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan abajo como había ascendido. Pero aún a estas almas se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos y hacen la jornada de vuelta, pagando la tremenda penalidad de acuerdo con la invariable ley. Estas afirmaciones a muchos les sonarán conocidas, por ejemplo, a las ideas hindúes de la reencarnación o la rueda del samsara, creencias según las cuales los seres que han obrado erróneamente pagan encarnando en seres inferiores, animales, plantas o minerales. Asimismo, el Kybalión afirma que quienes obran mal caen y deben volver a hacer su jornada de vuelta. ¿Será que la ley de reencarnación y karma funciona de esa manera? Considerando que las religiones manosean hasta tal punto las verdades, ¿quedará en la concepción hindú de karma y reencarnación algo de realidad? Basta con observar, por ejemplo, que en la naturaleza nada retrocede. Si pensamos en el movimiento planetario, recordaremos que a todos se nos enseñó en el colegio que los planetas se movían en círculo, avanzando y retrocediendo para llegar al mismo punto, igual que la rueda del samsara, de la que los hindúes quieren escapar. Pero en realidad, el movimiento de los planetas no es en círculo, sino en espiral, según se representa en este video. Así, los planetas nunca, jamás volverán a tocar su punto de origen, pues todo el universo se desplaza, incluido el Sol y los planetas en ellos, provocando que todo movimiento que a nosotros nos parece circular sea en realidad elíptico. Incluso una rueda de bicicleta o automóvil nunca repite un giro dos veces, ni en el mismo estado ni bajo las mismas condiciones. Su próximo giro siempre será diferente al anterior. Siempre habrá, por imperceptible que sea, un cambio, pues aunque la rueda girara en el mismo sitio, la Tierra entera se ha desplazado, arrastrando a la rueda a un lugar diferente del espacio. Por lo tanto, la rueda ha girado aparentemente en su sitio, pero no realmente. Este es el verdadero movimiento de los planetas. Nunca retroceden a su mismo punto. Siempre avanzan más allá. Asimismo,
El fenómeno de la reencarnación o la transmigración de las almas jamás será estático, ni en retroceso, sino siempre en movimiento hacia más allá. Existen repeticiones, pero estas ocurren siempre a un nivel superior. El espiral es el símbolo del movimiento vivo por excelencia. Los seres evolucionan y repiten incesantemente sus procesos de vida, anímicos o espirituales, pero estos siempre ocurren de maneras diferentes. La persona que eres hoy nunca será la que fuiste ayer, y lo que serás mañana nunca volverá a ser lo que eres hoy. La concepción de la repetición mecánica o circular a todo nivel es un error que se transmite mucho en el Kybalión. Lo veremos cuando analicemos el resto de los principios. El cambio y el desarrollo son característicos de un universo viviente. Concebir lo muerto, esquemático y repetitivo se debe simplemente a una falta de capacidades para abarcar la realidad en mayor amplitud. Para el mal observador, pareciera que el Sol y la Luna se mueven repitiendo sus posiciones todo el tiempo, pero para aquel que con su mente abarca lo que sus sentidos le impiden, estos, los planetas, viajan por el espacio a velocidades incalculables, nunca retornando a su origen, sino siempre avanzando, como el espiral. Y recordemos que, como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. La temática del karma y la reencarnación la abordaremos en otra serie de videos, desde perspectivas biológicas, filosóficas, esotéricas, psicológicas y racionales. Basta aquí con observar que en la realidad natural nada retrocede. El Kybalión, afirmando el retroceso y la repetición evolutiva de los seres malvados, hace caso omiso al principio de correspondencias, pues el movimiento de los astros demuestran algo diferente, que por correspondencia debiese ser extrapolable al movimiento de las almas a lo largo de sus diversas vidas. Así, el Kybalión ha dejado entrever entre sus líneas que el autor no era consciente de la importancia del movimiento espiral de los astros y los seres, por mucho que lo haya mencionado. Su concepción del universo era como la del sabio Salomón, quien observando las repeticiones constantes en todo fenómeno natural, se vio tentado a afirmar: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Sigamos con otras observaciones sobre lo que se dice en el Kybalión. Se menciona, casi finalizando el capítulo, que únicamente quienes han estudiado hermetismo por muchos años o traen el conocimiento de vidas pasadas pueden entender los planos espirituales. Limitar la posibilidad de comprender lo espiritual a lo que se traiga de vidas pasadas o al estudio del hermetismo es una afirmación más decorativa que útil. Lo único que se pretende con ello es reiterar el carácter privilegiado de la información que el Kybalión contiene. La mayoría de las personas nunca sabrá lo que trae de vidas pasadas. Tampoco es posible conocer si una persona llegará a concebir los misterios espirituales a través de la biología, del esoterismo, de la filosofía, de las matemáticas, de las artes, de la vida cotidiana, de la agricultura o de otra forma, pues todo pertenece al universo de Dios y todo es una manifestación de Dios. De todo es posible extraer un conocimiento espiritual divino. No vale la pena, pues, pensar en lo alto, privilegiado o inalcanzable del conocimiento espiritual, sino en qué cosas podemos hacer, sentir o pensar para alcanzarlo. Esa posibilidad está en manos de todos, pues como ya se dijo, lo espiritual está manifestado en todas las cosas. No serán los tres iniciados quienes puedan juzgar correctamente nuestros méritos y capacidades. Cristo lo enunció con toda claridad: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. No se trata de ninguna magia mental, sino simplemente de que el ánimo con el que nos disponemos a vivir
determinará lo productivo o improductivo que seamos y los tesoros espirituales trascendentales que conquistemos, pues si los anhelamos, en ellos evocaremos nuestros esfuerzos y tiempo. Por último, es necesario mencionar que en este capítulo se nos entregan algunas pistas de lo que el autor del libro entiende por espíritu, cuestión que abordamos en el video anterior del principio de mentalismo, donde todavía no se aclaraba tal concepto. Dijimos que estas aclaraciones debieron haberse hecho desde un inicio, incluso antes de la explicación de la transmutación mental, para evitar malos entendidos. Ahora se nos dice que con espíritu no se quiere hacer alusión a un término religioso, sino a una especie de esencia vital. Pero con esta aclaración solo se multiplica la confusión, pues el propio término de espíritu nace en el seno de las religiones iniciáticas o proféticas, de manera que el origen del término es religioso, en el sentido verdadero de la palabra religión. ¿Por qué entonces el Kybalión utilizaría un concepto diferente al originario? Se justifica que los iniciados lo utilizaban de otra manera, pero nada más fantasioso. Debemos comprender que un concepto nace cuando la mente concibe un objeto o una idea, entonces le da un nombre y se transmite al resto. Espíritu significa soplo, del latín spirare, porque se concebía, metafóricamente hablando, que Dios nos otorgaba el elemento espiritual a través de su aliento. Así era concebido por las religiones y también por los iniciados. Este espíritu no era concebido como el dador de vida biológica, el éter o la esencia vital, como dice el Kybalión, sino que era entendido como un ordenador, un principio rector racional, algo completamente diferente a la vida que anima a los cuerpos. Y por último, si con esencia vital el Kybalión no se refiere a la vida biológica, ¿a qué esencia vital se refiere? ¿Cómo y dónde se desarrolla esta? Y si se refiere a una vida espiritual, pues ese es justamente el concepto religioso, porque nos dice en primera instancia que no se refiere a un concepto religioso. Cualquier religión actual habla de espíritu como un dador de vida espiritual. Estos cuestionamientos no hacen más que demostrar las múltiples irregularidades conceptuales en el Kybalión, que por embellecer las palabras en afán de atraer masas, ha sacrificado toda rigurosidad filosófica y racional. En la parte 2 de este capítulo, abordaremos la importancia del principio de correspondencia para el intelecto del buscador de los misterios espirituales. Además, se revelará un aspecto importante de uso cotidiano del principio de correspondencia que el Kybalión jamás menciona, pero que es de suma relevancia para quien anhela alcanzar la virtud, la verdad y la paz. Si este video te gustó, recuerda darle like y suscribirte al canal.